un podcast de Cooperativa. Ciencia con ellas es una presentación de cooperativaciencia.cl. Aquí hablamos de ciencia con perspectiva de género. En este podcast te invito a conocer historias inspiradoras de mujeres que se han abierto camino en la actividad científica. Hola, muy buenas tardes. Microbiología en ambientes extremos. ¿Cómo se investigan microorganismos en lugares como la Antártica? ¿Por qué es relevante ese conocimiento? Ese es el campo de estudio de Nicole Trefort, vicerrectora de investigación de la Universidad Mayor, que nos acompaña en este capítulo de Ciencia con ella. A lo mejor lo primero que tendríamos que hacer es decir qué son los microorganismos. Los microorganismos son todos aquellos seres vivos que son tan pequeños que no podemos ver a simple vista y que por lo tanto necesitamos usar o un microscopio o algún instrumento para magnificar su tamaño. Y hay de distintos tipos y en los últimos 100 o 150 años lo que ha ocurrido es que hemos aprendido que los microorganismos están en absolutamente todos los lugares de la Tierra. En todos los seres vivos están habitados a su vez por distintos microorganismos y que cumplen funciones muy importantes para la mantención de los ecosistemas, para la mantención del clima en la Tierra, para la mantención de la salud en las personas, en los otros animales. Entonces son organismos que si bien no podemos ver porque son muy pequeños, cumplen funciones muy, muy importantes para todo el resto de la vida que conocemos o que sí podemos ver. Los microorganismos, si bien están en todas partes, hay lugares donde conocemos más de nuestros microorganismos o de los microorganismos que nos rodean y otros lugares donde conocemos muy poco. En general, los ambientes extremos, como son lugares inhóspitos y de difícil acceso, son lugares donde conocemos muy poco de muchas cosas, incluyendo de los microorganismos. Entonces, el interés nace un poco por descubrir ambientes que son poco conocidos y precisamente descubrir organismos que la mayoría de la gente no conoce su importancia y no sabe por qué debemos cuidarlos. Ya, y en ese camino entonces te encuentras con esta investigación en ambientes extremos, si lo podemos, englobar. ¿Cuáles son esos ambientes extremos? ¿Qué es lo que has encontrado y cuál ha sido también el impacto de eso que has encontrado ahí? Mira, nosotros llevamos haciendo investigación en climas polares, en Antártica y en el Ártico. Llevamos ya 12 años, diría yo, haciendo investigación prácticamente todos los años, en los veranos de Antártica y en algunas oportunidades también en el hemisferio norte. Y lo que hemos encontrado es que, si bien en todos los ambientes la diversidad microbiana es muy alta, estos ambientes que son tan inhóspitos y tan extremos para la vida albergan una cantidad, una diversidad, una amplitud de tipos de microorganismos distintos que vemos en pocos otros lugares. Y también creemos que eso tiene que ver con el hecho de que son lugares poco intervenidos, donde el ser humano ha tenido un contacto mucho menor y por lo tanto ha influenciado menos los ambientes donde viven. Yo creo que hay un aspecto muy, muy romántico de la ciencia que es un poco, si uno piensa, no sé, pues los naturalistas del siglo XVIII, siglo XVII, que precisamente afrontaron muchos desafíos científicos precisamente maravillándose con lo que los rodeaba. Hay un poco de eso, ¿cierto? Hay un poco de querer ir a retomar esa senda de un naturalista, ¿cierto? Que puede ir a descubrir especies nuevas, organismos que a lo mejor no se conocían y a partir de eso encontrar respuestas a preguntas más importantes como qué es lo que está ocurriendo en este minuto con los cambios que están ocurriendo a nivel planetario, etcétera. Pero básicamente tiene que ver con eso, con decir que ganas de ver qué es lo que está pasando afuera también y no solo lo que puedo encontrar en el laboratorio, lo que puedo cultivar, que es en el fondo la diferencia entre los microorganismos que se estudian típicamente, la gente que estudia clínica, que estudia enfermedades, ellos cultivan estos microorganismos, muchos de ellos son patógenos, y los tienen en el laboratorio. Nosotros lo que hacemos es ir a ver
es lo que hacen, quiénes son y con quiénes se relacionan estos microorganismos, pero en su ambiente, sin necesidad de cultivarlos y de hacerlos crecer en el laboratorio. Y esto es porque la gran mayoría de los microorganismos no son cultivables, no podemos reproducirlos en el laboratorio. Y de ahí que es tan importante ir a los ambientes, ir a los sistemas a buscarlos. Actualmente, Nicole Trefolt estudia en la Antártica específicamente el tipo de asociación que hay entre la esponja marina, un animal primitivo, y los organismos que alberga. Además, desde su cargo, encabeza la gestión de investigaciones que se desarrollan en la Universidad Mayor. Es un desafío muy bonito, es un desafío muy significativo, sobre todo para una persona que hace ciencia, entonces que puede ver la administración o la gestión de la investigación desde adentro, desde conocer cuáles son las dificultades, de repente las cosas que uno quisiera que funcionaran distintas. Pero además es un desafío muy bonito porque sabemos que en general en los puestos de liderazgo y donde realmente se toman las decisiones en investigación están súper masculinizados, entonces son espacios que cuesta conquistar, que cuesta abrir, en los cuales la voz femenina o de una mujer científica hay que hacerla valer, hay que subir un poquito el volumen, ¿cierto? Así es que no solo es un desafío, sino que es una tarea que me la tomo pero con mucho orgullo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque sé también que eso ha abierto posibilidades que otras colegas, que otros profesores en otros lados puedan decir, mira, no tengo que escoger lo uno o lo otro, puedo hacer. Claro. No, absolutamente. Absolutamente, y además la posibilidad de mirar de las mismas hoy día mujeres que están estudiando, oye, sí, efectivamente puedo investigar, pero además tengo la posibilidad de asumir un cargo tan importante como es una vicerrectoría en una universidad importante además, entonces, digamos, lo que se conversa mucho a propósito de las mujeres en la ciencia, la necesidad de los referentes, y los referentes no es solamente que existan en las carreras STEM, sino que estén ocupando puestos de liderazgo importantes, Así. como es tu caso. ¿Te lo han hecho ver quizás desde las propias estudiantes del pregrado, del posgrado, etcétera? Sí, yo creo que lo hacen ver porque lo necesitan, porque necesitamos reafirmar roles positivos, roles diversos, roles que puedan asumir liderazgos, pero también mantener compromisos que son típicamente asumidos por mujeres. Entonces, lo hacen ver, pero también como una necesidad de decir, quiero más ejemplos, quiero ver que si bien el camino puede ser difícil, no es imposible. Y en ese sentido yo creo que aparecer, estar dando, incluso esto agradezco mucho que me hayan invitado este minuto porque precisamente abre ese tipo de posibilidades de estar mostrando lo que hacemos y por qué lo que hacemos creemos que es importante y puede generar cambio. Absolutamente, estamos conversando con Nicole Trefolt, que es la vicerrectora de investigación de la Universidad Mayor, que además investiga, ¿no? Específicamente la microbiología, los microorganismos en ambientes extremos. Y yo digo, con todo este recorrido, con todo esto que has hecho, que has avanzado, que has logrado, ¿cuáles eran esos intereses cuando eras niña? Y decías, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que qué es lo que quiero hacer finalmente? Porque me imagino que en esos mismos intereses otras también pueden reconocerse. Yo creo que si me transporto hace muchos años, no vamos a decir cuántos años, lo que veo es una necesidad muy grande de responder preguntas, de tratar de entender cosas, de la mayoría de las veces no quedarte con lo que salía en un libro tal vez o lo que alguien te podía explicar como de forma más sencilla, como de tratar de no parar hasta que tú decías, ahora sí entiendo esto. Y habían cosas que eran como medias inentendibles y otras muy complicadas y otras más sencillas. Y yo creo que finalmente ese es ese ímpetu por descubrir, por investigar, por conocer, por ir hacia otros espacios, hacia otras regiones o territorios donde esa posibilidad de descubrimiento es incluso más grande que en lugares donde ya tú dices, en ninguna parte está todo ya sabido, siempre tenemos más preguntas, más espacios que queremos abrir, más puertas que queremos tocar. Y a lo mejor ese es
ese deseo que hay que transmitirle a las nuevas generaciones, que pueden seguir buscando, que pueden seguir abriendo puertas y descubriendo respuestas a preguntas que muchas veces nunca nos hicimos, y de repente una pregunta te lleva a otra y una respuesta te lleva a otra pregunta. Y eso también es muy bonito, es un círculo de descubrimiento y de investigación que no tiene fin. Entonces tú descubres, se transforman un poco como en una adrenalina, en algo que es un ímpetu a seguir buscando. De la vicerrectoría, todo lo que tiene que ver con aspectos más institucionales, estamos en un minuto muy importante para precisamente robustecer los perfiles de nuestras académicas, de nuestras estudiantes de doctorado, de nuestras estudiantes de pregrado, de poder precisamente hacer un cambio en métricas, en brechas, en índices que hoy día son muy concretos. O sea, en Chile la cantidad de profesoras o de académicas que hacen investigación es 1/3 más o menos. Entonces, el número de estudiantes que termina llegando a los doctorados sigue siendo mucho menor el número de mujeres que hacen doctorado que de hombres. Y a medida que avanzan en el escalafón o en los niveles de investigación que pueden realizar, vemos que la proporción de mujeres tiende a disminuir con el tiempo. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es precisamente asegurar solventar esas brechas, resolver esos problemas. Una mujer se enfrenta con muchas dificultades a lo largo de la vida, y algunas de ellas tienen que ver con compatibilizar los tiempos, con compatibilizar lo que tiene que ver con la maternidad y todo. Y si tú no das opciones para que eso ocurra en forma equitativa, va a ser imposible que logres resolver esas brechas. Entonces, parte de ese esfuerzo ha sido precisamente intentar un poco nivelar la cancha, intentar dar las mismas oportunidades, más allá del papel de darlas en la práctica, de entregar apoyo, de entregar subsidio, de proponer que sean las mujeres académicas las que tengan los financiamientos para hacer las investigaciones, que no sean las coinvestigadoras, sino que sean las investigadoras principales, que no sean las secretarias, sino que sea la que realiza la investigación, que no sea la asistente, sino que sea la que dirige, la que comanda, la que instruye, la que lidera. Ese es como nuestro principal foco, convertirnos en realmente motores de cambio, pero porque somos líderes en poder llevar a cabo esas transformaciones. Un potente camino de investigación, pero además un liderazgo con perspectiva de género que se nota desde el primer momento en que uno conversa contigo, Nicole. Así que te quiero dar las gracias por esta conversación súper interesante, digamos desde la investigación como desde lo que haces más administrativamente. Yo creo que es un mensaje potente el que dejas también. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Cuídate, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Escucha este y otros episodios de Ciencia con Ellas en Cooperativa Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Encuentra más contenidos de ciencia y tecnología en cooperativaciencia.cl.